a llamar Carta al amo de un esclavo. Esta carta, como les digo, es escrita por el apóstol Pablo y Pablo intercede ante su amigo Filemón para que reciba a este esclavo. Este esclavo había huido de su amo, Filemón, es decir, que era un fugitivo. Vamos a hablar de este hombre llamado Onésimo, que llega a conocer a Pablo en esa condición de prófugo, de fugitivo. Él escapó de su amo. Perdone que sea reiterativo, pero me interesa que usted entienda muy bien eh, en lo que estamos hablando. Son tres personajes. Uno es Pablo, quien escribe la carta. Uno es Onésimo, que es un esclavo que está prófugo de la justicia, que arrancó, huyó de su amo, y el amo se llama Filemón. Filemón es el nombre del libro que está en el Nuevo Testamento, solamente un capítulo, y Pablo le escribe a Filemón para interceder por este esclavo prófugo que se llama Onésimo. Las leyes del Imperio Romano eran muy severas para este tipo de personas. Existía la esclavitud en ese tiempo, que ahora ya no existe en nuestra sociedad, que, bueno, gracias a Dios que no existe, porque era algo tremendamente injusto y también malo para toda sociedad que existía la esclavitud. Así que, como le decía, eran muy severas. Recuerde que estaban bajo el sometimiento del Imperio Romano también en ese tiempo. Entonces, si volvía Filemón a su amo, podía inmediatamente ser sentenciado a muerte. Es decir, que Pablo intercede por la vida de Filemón. ¿Ya? Si por misericordia Filemón le quería recibir y le dejaba vivir, fíjese que le marcaba con un fierro en su frente y con la letra F, que significaba fugitivus, ¿ya? En la frente. Y de por vida, el esclavo que volvía a su amo iba a tener esa afrenta en su frente, la letra F, que lo marcaba de por vida como una persona que había sido fugitivo y había huido de su amo. Entonces Pablo defiende a este prófugo y decide usar toda su influencia con Filemón, toda su persuasión, toda su diplomacia. Recordemos que Pablo era una persona muy preparada, muy letrado. Entonces él diplomáticamente utiliza toda su influencia con su amigo Filemón y decide escribirle esta carta. Y en esta carta podemos ver diferentes partes de la carta, solamente un capítulo, le vuelvo a reiterar. Por ejemplo, en el versículo 19, él le dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, y dice, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes a mí también. Si algo te debe, en este caso Onésimo, como tu esclavo que huyó, yo lo voy a pagar, yo voy a hacerme deudor de él. Y más adelante también en el versículo 22, si ustedes leen después se van a dar cuenta que Pablo en cierta forma también empieza a presionar a Filemón para poder que Onésimo reciba el perdón. Pero ¿qué pasa con este Onésimo? ¿Por qué Onésimo huye de su amo? No sabemos en definitiva específicamente por qué huye de Filemón. Quizá el trato no era el adecuado, quizá hubo circunstancias que lo llevaron, quizá había abuso, maltrato, quizá había un deseo de libertad que lo llevó a arrancar de Filemón, de su amo. No sabemos si el trato era bueno, difícilmente iba a ser bueno porque ninguna persona, ningún ser humano quiere ser un esclavo. Entonces, él quería buscar una vida diferente, por algo él huye en ese momento. Así que nos encontramos en esta situación que Pablo conoce a Onésimo. ¿Dónde se conocieron? Esta carta está escrita en una circunstancia bien especial porque él estaba preso. Entonces, él en ese momento puede que lo haya conocido en la cárcel, puede que no, pero este hombre, este fugitivo, este hombre lo más probable de raza negra, llega, conoce a Pablo y le cuenta su historia. Le cuenta que él es un fugitivo, no sé, quizá habían amistades, pero por alguna forma se llegan a conocer. La iglesia de Filemón estaba en Colosas, que actualmente es Turquía, aproximadamente 1200 kilómetros aproximados de Roma. Recordemos que Pablo se encontraba en Roma preso y esta carta está escrita en el año 62 después de Cristo aproximadamente. Entonces, Pablo conoce a Filemón conoce a Onésimo y le habla de Jesucristo, le habla de la salvación. Recordemos que Pablo tiene un encuentro con Jesús, un encuentro muy único podemos ver que es un milagro tremendo que Pablo se
se trasladaba hacia la ciudad de Damasco y Jesucristo se le aparece en forma presencial, en forma audible, lo bota al suelo, él iba a hacer una misión no muy buena, si podríamos decirlo, porque él iba a encarcelar y a matar cristianos. Y en esa circunstancia Pablo conoce a Jesús, queda ciego en ese momento. Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento de ser un perseguidor de Jesucristo, de ser una persona que mataba a los cristianos, a las personas que seguían a Jesús, en ese momento él se convierte a Jesús y cambia radicalmente su vida y empieza a ser uno de los mayores exponentes de la historia de lo que es la expansión del Evangelio. Entonces Pablo era un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, que había tenido un encuentro pero real con Jesucristo, y él era una persona tan radical que yo creo que por eso Dios tiene ese encuentro, ese interés en que Pablo fuera un seguidor de él, que como Pablo estaba lleno de Dios, lo primero que hace al encontrarse con Onésimo, con este esclavo, le habla de Dios, le habla y le empieza a dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y por ende, Onésimo recibe a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y se transforma en un hijo de Dios, en un hermano en la fe. Entonces podemos ver que Onésimo ahora no es un esclavo fugitivo solamente, sino que ahora él se encuentra primero libertado de lo que es la opresión, de no conocer a Dios. Él era no solamente oprimido en la sociedad en la que él se encontraba, sino que él también podemos ver que él ahora es libertado porque conoce la verdad, que la verdad es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y él conoce a Jesús y ya se siente libre. Entonces, son tres personajes que vemos claramente en esta historia y me gustaría partir con Onésimo. Onésimo es una persona que esclavo, prisionero. Y muchas veces nosotros quizá no somos esclavos, no tenemos grilletes en nuestras manos, no tenemos billetes en nuestros tobillos para que nos impida movilizarnos, movernos, pero sí hay ataduras de la vida, sí muchas veces hay cosas que nos alejan de Dios. Y Onésimo se encontraba en esa situación. Él, aparte de ser físicamente un esclavo, también se encontraba desolado, era un fugitivo. Si en cualquier momento él era tomado prisionero, no solamente iba a perder su libertad, sino que iba a perder su vida, porque esas eran las normas y las reglas para un fugitivo, para un esclavo que haya huido de su amo. Entonces, quizá tú te encuentras oprimido, quizá hay una enfermedad que te está por tiempo, que tú te sientes que no eres libre, que no eres libre en el sentido de que esa enfermedad te aleja de Dios, te aleja de la felicidad, te aleja de ser una persona plena. Y yo quiero decirte que Jesucristo es poderoso para sanarte, para libertar y para poder que tú tengas una vida plena en Dios. Así como Onésimo recibió el mensaje de Pablo y recibió el mensaje que le hablaba de un Jesucristo que liberta, que sana, que te deja eh, que te hace escapar de esa opresión y te da una vida nueva, así también tú puedes recibir la liberación, tú puedes recibir la libertad por parte de Dios. También está Pablo, que Pablo a lo mejor podría haberle hablado a Onésimo y en ese momento haber dado vuelta a la página y haber dicho, bueno, yo ahora sigo con mi vida, estoy acá preso, ¿qué más puedo hacer? No, él se da él no es que se tome la molestia, no son las palabras correctas, sino que él asume un compromiso mayor con este hombre Onésimo. Otro podría haberle dicho, ya le sembré la palabra, ahora ya aceptó a Jesucristo, que él vaya a esconderse a una parte, una cueva para que no lo pillen, total su vida ya ha cambiado. Pero él en ese momento recibe, no sé, con un sentimiento de hacer más por este hombre. No solamente estar ahí y ser un presentador de la palabra, sino que él siente un compromiso social. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos en una iglesia y creemos que solamente es hablar de Dios a las personas y nada más. Y no, es algo más allá. Es algo más allá. Nosotros tenemos que tener un compromiso social, así como Pablo se preocupó de que este hombre no solamente reciba salvación a su vida eterna a su vida, sino que también se preocupa de la parte social y se preocupa de que en este caso Filemón le reciba de vuelta. Y ahí entramos en el tercer personaje que es
Filemón. Y Filemón no debe haber estado muy contento con Onésimo, ya que él huyó, era un capital que él tenía, porque en ese tiempo se compraban los esclavos. Y Filemón también Pablo primero lo empieza y le dice, por ejemplo, ahí en el versículo nuevo le dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo se siente tan comprometido con Onésimo que lo llama a quien engendré en mis prisiones. Se consideraba un padre, no solamente un padre espiritual, sino que un padre en sí para guiarle. Y así se refiere a Onésimo como un hijo espiritual intercediendo por él ante Filemón. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo intercediendo ante Filemón por este esclavo, por Onésimo, recíbele como a mí mismo, le dice. Muchas veces nosotros también, en este caso poniéndonos en el lugar de Filemón, necesitamos perdonar. A lo mejor tú necesitas, quizá alguien te ha causado daño en tu vida, quizá alguien te ha hecho mucho daño, quizá eh, sientes que tienes un peso con esa persona, que no quieres saber nada más, que te has apartado y no quieres cruzarte nunca más con esa persona en tu vida. Pero es necesario para tener una liberación también que tú des ese perdón. Pablo le intercede y le dice, recíbele como a mí mismo, le dice, antes este hombre te fue inútil, pero ahora es útil para ti y útil para mí. Perdónale, le dice, recíbelo, y más adelante podemos ver que él le dice, yo quisiera retenerle conmigo para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y le dice que le reciba en el versículo 16, le dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo recíbele, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le dice, yo te pido que tú le recibas, Filemón, recibe a Onésimo, pero ahora no como a un esclavo, sino que ahora como un hermano en Cristo. Perdónale, recíbele como un hermano en Cristo. Y eso es lo que yo quiero decirte. No sé si tú te identificas con Onésimo, que necesitas una liberación espiritual, necesitas que Dios te libere de alguna cosa que te oprime, quizá te sientes oprimido, que el enemigo, que el diablo te tiene atado, hay cosas que ya tu vida no tiene sentido y sientes ataduras espirituales, ataduras mentales, ataduras físicas de enfermedad. Tú a lo mejor necesitas una liberación, como lo necesitaba este esclavo que estaba huyendo. O quizá necesitas perdonar, como Filemón, que Pablo le dice, perdónale y recíbele como a mí mismo, no como un esclavo, sino como ahora como un hermano en Cristo Jesús. O a lo mejor eres un hijo de Dios que sirve a Dios, eres fiel, eres en todo fiel, pero quizá Dios te está hablando en este momento y te dice, no solamente siembres la palabra, que eso está bien y mucho hace falta en la sociedad hoy en día, pero también en la sociedad hace falta un compromiso mayor. Y eso, así como Pablo no se quedó solamente en entregarle el Evangelio de Jesucristo, sino que se preocupó más allá. Y muchas veces las congregaciones necesitamos preocuparnos más allá. ¿Qué pasa con las personas que tenemos a nuestro lado, sentados en la silla del lado, en la banca del lado? ¿Qué pasa con las personas que a veces están ahí? ¿Tenemos esa preocupación? Yo te digo que es necesario, así como Pablo, que se preocupó de que este hombre no quedara en esa situación de peligro, que seguía en peligro su vida. Pese a conocer a Jesucristo, su vida seguía en peligro. Pese a ser un fugitivo, Dios le perdonó, pero ahora necesitaba recibir el perdón de su amo y ser recibido como una persona nueva. Es necesario muchas veces hacer algo más en la sociedad, ayudar a los necesitados, ayudar a los que están enfermos, ayudar a los que están desprotegidos. Siempre hay alguien que necesita nuestra ayuda. No nos quedemos solamente con el aspecto espiritual, sino que vayamos más allá a, a que las personas puedan recibir esa ayuda. Dentro de nuestras posibilidades siempre podemos de alguna forma ayudar a otros. Así que ese ha sido el primer en vivo que he tenido muchas veces. eh,
Anteriormente transmitíamos por la radio con la pastora Mariana. Lamentablemente tuvimos que dejar ese espacio, se cortó el financiamiento de ese espacio, pero ahora lo puedo hacer acá desde mi casa y espero que sea de bendición para ustedes. Y después vamos a fijar algún horario específico para poder ir subiendo y que sea de bendición en cada momento en que podamos encontrarnos a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga.